en un problema que conocemos desde hace mucho tiempo, que está bien que el COVID haya traído esta complicación a la mesa para entender la importancia de esta complicación en el mieloma múltiple y sobre todo porque esta diapositiva pretende ser uno de los dos mensajes que pretendo que salgan de los próximos 10 minutos de la charla, y es que la infección sigue siendo una causa frecuente de morbimortalidad en los pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple. Y consigue me refiero a en esta época de nuevos fármacos, cuando nos hablen ahora de las terapias celulares, de la terapia CAR, de los anti-BCMA, de los anticuerpos monoclonales. Incluso con esos fármacos tenemos la sensación de que estamos volviendo a una incidencia de infecciones severas más altas de incluso que los últimos años. ¿Y por qué el paciente con mieloma múltiple tiene predisposición a la infección? Pues básicamente porque el paciente con mieloma es un paciente inmunocomprometido. Esto significa que el propio mieloma está generando un mal funcionamiento de las células B y del resto de células del sistema inmunitario, y eso va a hacer que el paciente con mieloma esté inmunocomprometido. Y luego también sabemos, además, que el paciente con mieloma pues, suele tener edad avanzada. Hay pacientes que son los varones que está demostrado que tienen más infecciones que las mujeres, y probablemente pueda tener algún tipo de disfunción de otro órgano asociado al mieloma múltiple que le predispone a esta infección. ¿Y por qué la edad avanzada? Aparte de porque el paciente con mieloma múltiple en la mayor parte de los casos es mayor de 65 años, algunos pacientes van unidos a aislamiento social, a fragilidad, a deterioro físico, y todo ello de por sí predispone a la infección en el mieloma múltiple. Y por último, sin duda el tratamiento contra el mieloma múltiple empeora incrementa esta inmunosupresión, incrementa el riesgo de infección, y no solo por los tratamientos, por ese daño de las células B que hemos visto antes también y de afectación del sistema inmune, sino porque puede haber daño de mucosas, como en el caso del trasplante con el melfalán, con las mucositis, puede ser necesario catéteres centrales y los pacientes se infectan, con lo cual todo esto va a llevar a un incremento de las infecciones, del riesgo de infección en el mieloma. Y además esto también se ve desde un punto de vista epidemiológico. Cuando tú comparas la población general, que es lo que se ve en estas barras, con un paciente con mieloma múltiple, vemos que el riesgo de infección bacteriana está incrementado 7 veces más que en la población general, y el riesgo de infección viral hasta 10 veces más que en la población general. ¿Y cuáles son los órganos afectados con más frecuencia? Pues son sobre todo los respiratorios, tanto de vías altas, generalmente por virus, como vías bajas, como son las neumonías por bacterias o por virus incluso. El órgano más frecuentemente afectado en el mieloma es el aparato respiratorio. ¿Y esto va a suceder durante todo el tiempo de evolución de un mieloma? Pues sabemos que no. Aquí hay un periodo de tiempo, vemos en el medio de las gráficas donde hay una menor incidencia, y eso va a corresponder con el periodo de tiempo en el que el paciente tiene un mieloma controlado o que está en tratamiento con un mantenimiento que sabemos además que va a ser fármacos que van a inmunosuprimir menos al paciente. Pero hay un momento que es en estos primeros meses de tratamiento, que son los primeros 6 meses hasta 9 meses de tratamiento, donde hay una mayor incidencia de infecciones, tanto víricas como bacterianas, y este segundo pico que vemos a partir de los 7 años generalmente se va a corresponder con la época en la que los pacientes van a ir recibiendo distintas líneas de tratamiento porque han recaído, con lo cual los periodos más serios son al principio del mieloma y probablemente en los momentos de recaída. Tenemos un estudio en el grupo que es interesante, que son más de 1.300 pacientes. Algunos de vosotros a lo mejor hasta habéis participado. Son los 4 ensayos clínicos últimos de tratamiento del paciente con mieloma de nuevo diagnóstico, tanto candidatos a trasplante como no candidatos a trasplante, y que nos ha enseñado algo muy interesante, y es que cuando vemos el grupo de infecciones que tenemos durante los 6 primeros meses de tratamiento, la mayor parte de los pacientes, más del 70%, tienen las infecciones en los primeros 4 meses de tratamiento, de pacientes de nuevo diagnóstico. De hecho, el 12% tienen al menos una infección severa, y con infección severa entendemos por paciente que ingresa con necesidad de antibiótico o una neumonía con necesidad de un tratamiento antibiótico oral, pero que para nosotros eso lo consideramos infección severa. La mayor parte de los pacientes, hasta el 60%, tuvieron infecciones de origen respiratorio y un 20% neumonías. ¿Y cuál es el bicho más documentado entre los que pudimos ver? Pues el neumococo, que tiene importancia por lo que vamos a ver en la parte de profilaxis. Hay muchas guías de expertos a nivel nacional, a nivel internacional, con recomendaciones de prevención de infecciones. Realmente lo que pretendo en los próximos minutos es más
valorar nuestra parte como hematólogos, que es la prevención de las infecciones. Una vez que se tiene la infección o hay alguna complicación, para eso están otros compañeros, para ayudarnos a mejorar la situación de la infección activa, pero tenemos en nuestra mano la posibilidad de prevenir, que probablemente es lo que más importante podemos hacer nosotros como hematólogos al tratar el mieloma, y es cosas como, por ejemplo, la profilaxis antibiótica. Cada vez tenemos más claro que al menos en algún paciente que tiene mucho riesgo de infección es interesante o podría ser recomendable utilizar antibióticos los primeros 4 meses de tratamiento, por los resultados que hemos tenido en el grupo. En el trasplante autólogo, mientras uno recupera el injerto, también realizamos profilaxis antibiótica. Tenemos todo un mundo de la profilaxis antivírica, y esto sobre todo es para que entendáis por qué bueno, pues el aciclovir forma parte seguramente del tratamiento de muchos de vosotros. Es para evitar la reactivación de los herpes. En algunos casos, algunos pacientes con hepatitis B pasada, pues seguramente tenga algún fármaco para evitar que se reactive la hepatitis B. Hay profilaxis contra la cándida, principalmente en el trasplante autólogo, por el momento que tienen la mucositis, para evitar esa cándida en esos pacientes, y sobre todo, y también junto con el aciclovir, la otra gran profilaxis, que es la del neumocistis, que es otro hongo oportunista que puede hacer mucho daño en el paciente con mieloma múltiple, y para eso tenemos el Septrin, para evitar que haya esta complicación, y que básicamente todo este tipo de profilaxis seguramente todos ustedes lo hayan tenido pues, durante los 2 meses después del tratamiento inmunosupresor, o el propio trasplante autólogo hasta 1 año después. También vemos la tuberculosis al principio del diagnóstico. Para valorar si hay que hacer profilaxis con un antibiótico, con el cemidón. Las inmunoglobulinas intravenosas, que de nuevo las habíamos olvidado un poquito, y de nuevo ahora con los tratamientos nuevos, por una reducción importante de lo que son las inmunoglobulinas sanas, algunos pacientes van a necesitar inmunoglobulinas para evitar infecciones oportunistas. Y una de las cosas más importantes, que es casi por lo más importante de esta parte de la charla, es la inmunidad activa. ¿Cómo podemos hacer que los pacientes estén protegidos antes de empezar el tratamiento para el mieloma contra infecciones? Pues hay 2 vacunas claves para que todo paciente con mieloma en tratamiento tenga, y eso es la gripe y el neumococo. Y básicamente, por lo que hemos comentado antes, el neumococo es el bicho más frecuente en los primeros meses, con lo cual, idealmente, todos nuestros pacientes tienen que estar vacunados de neumococo, idealmente en ese periodo de gamapatía o de mieloma quiescente que ha comentado la doctora Mateos, que es otra de las ventajas de tener al paciente diagnosticado pronto, que es tenerle vacunado bien cuando está con un sistema inmune más fuerte. O si nos llega el paciente ya con el mieloma activo y no tenemos tiempo para vacunar bien desde el principio, pues intentar que al menos una de las dosis la reciba antes del tratamiento. Y las 2 nuevas que pueden haber sido más de este año, pues la vacuna contra el COVID y la recombinante contra el herpes zóster, que en los últimos meses está empezando a ser recomendada a los pacientes tras trasplante autólogo. Otras vacunas, pues está la vacuna de los recomendable, realmente no, a lo mejor no todos los pacientes lo tienen, pues contra la hepatitis B, contra la hepatitis A, los hemófilus. A los 6 meses del trasplante, muchos de ustedes seguramente tengan una gran cantidad de vacunas administradas. En general están contraindicadas las vacunas de virus vivos, y diría que casi siempre hablan de cuando estás en tratamiento, después del trasplante. Al final la realidad es que los pacientes con mieloma siempre tienen algo de tratamiento, con lo cual en general yo creo que diríamos que están contraindicadas. La vacuna contra el COVID, en general, vamos a considerar la situación actual a septiembre del 2022, no voy a entrar en las olas antiguas, etcétera, porque toda la información ha cambiado a muchísima velocidad. A día de hoy, ¿cuándo consideramos que un paciente tiene una pauta adecuada de vacuna o está vacunado adecuadamente contra el COVID? Pues cuando ha recibido 3 dosis de una vacuna. Ahora sabemos que las recomendables para los pacientes inmunocomprometidos son las vacunas basadas en ARN, que son la de Pfizer y la de Moderna. Y sabemos que aquellos pacientes que han recibido la tercera dosis adicional, a día de hoy, el grupo que es el famoso grupo 7, que es de los inmunodeprimidos, entre los que se encuentra evidentemente el paciente con mieloma, es recomendable que en aquellos pacientes que han recibido la tercera dosis reciban la cuarta dosis contra el coronavirus, y además que sea de este tipo, de las de ARN. ¿Cuándo? Pues a los 5 meses de la última dosis, de la tercera dosis, o si ha habido una infección después de las 3 dosis de COVID, pues a los 5 meses de la infección por COVID. ¿Son seguras las vacunas en los pacientes con mieloma? ¿La vacuna contra el COVID? Es segura. ¿Es eficaz? Pues como el resto de las vacunas,
En el paciente con mieloma sabemos que van a tener una posibilidad de tener menos respuesta al comparar con los pacientes sanos. Aún así, está demostrada claramente la efectividad por evitar una infección severa o por reducir la mortalidad. Eso está demostrado y, por lo tanto, la recomendación de vacunar contra el COVID y contra el resto de los pacientes con mieloma, yo creo que no tenemos ninguna duda que está claramente recomendado. Sabemos que hay grupos de riesgo de que a lo mejor si se infectan por COVID tengan una elevada mortalidad o que incluso no tengan suficiente respuesta a la vacuna. Sobre todo son este grupo de pacientes con enfermedad no controlada, con inmunoglobulinas más descendidas de lo normal, etcétera. Y en este grupo de pacientes las siguientes recomendaciones son que probablemente hay una recomendación de ver qué anticuerpos si ha habido una respuesta a esa vacuna en un paciente con mieloma múltiple y seguramente el momento adecuado sea esta cuarta dosis, sobre todo porque si es negativa, es decir, si un paciente después de 3, 4 dosis contra el COVID no hace anticuerpos contra el SARS-CoV-2, tenemos la posibilidad de utilizar anticuerpos monoclonales para generar la otra parte de la inmunidad, que es la pasiva, que es darle el anticuerpo que no es capaz de producir. Con lo cual, el segundo mensaje de toda la charla es este. ¿Qué pasa si un paciente se ha infectado? Después de todo esto, de haberlo evitado, se ha infectado con COVID. En septiembre del 2022, si tienes una infección por COVID, aunque sea leve, hay que ir a urgencias. La transmisión a la población general, que es quedarse en casa y en principio pasar la infección sin ningún problema, en el caso de un paciente con el mieloma múltiple, tenemos fármacos específicos contra el coronavirus, hay antivíricos y anticuerpos monoclonales que podemos dar para que en caso de una infección leve el paciente no vaya hacia el curso severo. Y esto es lo más importante que quiero transmitir de la charla. Desde luego, todas las medidas de higiene, desde el punto de vista de saber cómo toser, que el personal sanitario sepa cómo contactar con el paciente inmunodeprimido, que en un hospital o en zonas públicas esté bien visual qué hay que hacer para toser o para tener geles higienizantes. Todo eso es importante y ya la penúltima diapositiva sería esta, lo que hemos aprendido de la pandemia, al menos en Madrid, que fue especialmente intensiva la pandemia. La incorporación de la consulta telefónica no tenemos por qué perderla. Creo que a día de hoy en determinados pacientes nos puede permitir un manejo muy adecuado de los pacientes con mieloma, sobre todo la conciencia de que el paciente no acuda a consulta si tiene síntomas de infección, que eso es una cosa que ahora nos parece normal, pero todos sabemos que en épocas de gripe todos hemos ido a los hospitales a esperar a que nos atienda el médico y yo creo que el COVID nos ha traído una conciencia sobre ese tema. Los gerentes tienen que incentivar todo lo que son los programas de envíos a fármacos a domicilio, los programas de hospitalización a domicilio, el trasplante, los fármacos de administración domiciliaria, todo eso. El COVID, dentro de todo lo terrible que ha sido, creo que podemos sacar información para evitar pues, las conclusiones y los mensajes para casa, y es que el paciente con mieloma es un paciente inmunocomprometido, que la infección sigue siendo una causa importante de enfermedad y de mortalidad en el paciente con mieloma, sobre todo al principio, que podemos evitarlo con todo esto que hemos comentado, que no olvidemos que si tenemos una infección al inicio del tratamiento, el paciente va a tener que abandonar su tratamiento para el mieloma y eso va a tener un impacto en la supervivencia o en la eficacia del tratamiento del mieloma y que en caso de infección hay que acudir a urgencias para que nos traten de forma preventiva. Muchas gracias. Muchas gracias.